Gustavo Petro ha marcado un hito en la historia de Colombia. Con su triunfo es el primer presidente de izquierda en el país, pero no cualquiera, sino un exguerrillero. Pero, ¿quién es realmente Gustavo Petro, presidente de Colombia? ¿Cuáles son las expectativas del pueblo colombiano y hacia dónde lo quiere dirigir el presidente Petro? ¿Los miedos superarán las expectativas de los colombianos? Estas y otros interrogantes vamos a estar descubriendo hoy aquí en 10 Historias Reales. Gustavo Petro Urrego es economista de la Universidad Externado de Colombia. Desde finales de los años 70 se convirtió en un líder social de Zipaquirá, ciudad a la que se mudó siendo niño con sus dos padres y en donde se graduó del Colegio Nacional. En ese entonces militó en el M19 y protagonizó varios hechos que le dieron un reconocimiento nacional, como la toma y posterior construcción de Barrio Bolívar 83. Al desmovilizarse del M19 en 1990, participó en la construcción de la Constituyente en 1991. Desde entonces ha sido representante a la Cámara, senador de la República, alcalde de Bogotá y candidato presidencial. Gustavo Petro nació el 19 de abril de 1960 en Ciénega de Oro, Córdoba, hijo de el docente Gustavo Petro Sierra y Clara Nubia Urrego. Su abuelo, Francesco Petro, migró desde el sur de Italia en 1870, motivo por el cual posee la ciudadanía de ese país. Fue bautizado como Gustavo Francisco en honor a su padre y a su abuelo. A los pocos meses de nacido, su familia se trasladó de Ciénega de Oro a Bogotá, donde vivió hasta los 10 años de edad. Cuando cursaba segundo grado, su familia se trasladó a Zipaquirá. Allí estudió en el Colegio de La Salle de Zipaquirá, donde fundó el periódico llamado Carta al Pueblo y un centro cultural al que llamó Gabriel García Márquez. Durante esa etapa, Petro empezó a reunirse con movimientos sindicalistas y obreros de Zipaquirá. Petro se graduó a los 17 años del Colegio Nacional San Juan Bautista de La Salle y logró uno de los mejores puntajes del examen del IFE para el ingreso a la educación superior en toda Colombia. Se graduó como economista de la Universidad Externado de Colombia. Al terminar sus estudios universitarios, es elegido con la Alianza Nacional Popular como personero en 1981 y concejal de Zipaquirá en 1984 y 1986. Tras desmovilizarse del grupo guerrillero M19, viajó a Bélgica como parte de las negociaciones al dejar la guerrilla, donde inició sin concluir un diplomado en Medio Ambiente y Desarrollo Poblacional en la ciudad católica de Lovaina. Luego inició estudios de doctorado en Nuevas Tendencias de la Administración de Empresas en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y la Universidad de Salamanca, donde se graduó de una especialización en Administración Pública y aclaró que por sus responsabilidades como senador no concluyó sus estudios doctorales. Convencido de que la lucha guerrillera podía cambiar el sistema político y económico de Colombia, se unió a los 17 años al movimiento 19 de abril M19. Si bien el M19 era una guerrilla urbana que operaba esencialmente en Bogotá y otras ciudades principales del país, fue en Caquetá que nació su estructura militar. Personajes públicos como docentes y comerciantes hicieron parte de sus filas. Creación en 1974 hasta la posterior firma del Acuerdo de Paz y su disolución en marzo de 1990. La lucha armada del M19 se desenvolvió desde
los años 70 de diversas maneras, caracterizada por hechos de impacto simbólico como la toma de la Embajada de la República Dominicana en 1980, así como el robo de las armas de Cantón Norte en Bogotá en 1978, la vida y desmovilización de este grupo guerrillero en 1990, marcaron hitos políticos como procesos posteriores de participación política de su partido y de muchos de sus líderes en otros movimientos y partidos políticos. Entre sus acciones armadas más conocidas fueron el robo de la espada de Bolívar, el robo de armas de Cantón del Norte, la toma de la Embajada de la República Dominicana, el hundimiento del barco El Carina, el secuestro del avión de Aeropesca y el secuestro de Marta Nieves Ochoa en 1981. La batalla de Yarumales en 1984, la toma del Palacio de Justicia en 1985, hecho que marcó un punto de inflexión en su historia al ser tomado por este grupo, y la retoma por la fuerza pública terminó con el incendio del edificio, la muerte de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de varios guerrilleros militares y civiles, y la desaparición de 11 personas. Tuvieron participación en 2 acuerdos de paz, los acuerdos de Corinto en 1984 y el proceso de paz que finalizó con su desmovilización y dejaron de armas en marzo de 1990. El éxito cosechado en estas negociaciones de paz también ha sido un referente en la historia de Colombia. Desde el principio buscaron crear apoyo popular con sus acciones, ya que asaltaban vehículos con suministros y los repartían entre los pobres de sus regiones, llegando a ser apodados en conjunto como Robin Hood. En enero de 1974 pagaron pautas publicitarias días antes de darse a conocer a la opinión pública mediante una campaña de intriga, por lo que despertaron la curiosidad de la población en general. Según recopilan los informes del M-19, a través de su agencia de comunicación Oiga Hermano, difundían sus boletines y comunicados a la vez que tenían cercanías con las revistas alternativas, una publicación de periodismo de investigación. Así que se dieron las primeras apariciones de Gustavo Petro con el movimiento guerrillero. Tras la desmovilización el 8 de marzo de 1990, se convirtió en un movimiento político como Izquierda Democrática, conocida como Alianza Democrática M-19. Fue una de las fuerzas políticas más importantes en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. El movimiento Alianza Democrática M-19 desapareció oficialmente en la década del 2000, cuando su base social se disolvió al pasar algunos de sus miembros a otros movimientos políticos y en otros casos fundando nuevas agrupaciones políticas tales como el Polo Democrático Alternativo con Antonio Navarro Wall, derivado de la ANAPO, la Colombia Humana, liderada por Gustavo Petro, o el Centro Democrático con Eber Bustamante. Petro, que pasó 10 años en el M-19, sobre todo almacenaba armas robadas por el grupo. Lo que es clave es que no era parte del círculo principal de toma de decisiones del M-19. Estaba muy joven en ese entonces y no participó tampoco de los operativos más importantes del M-19. Los operativos militares, su punto fuerte siempre fue la oratoria y sus discursos políticos, algo que comenzaría a explotar con la desmovilización de la guerrilla. Y es así que al momento de la toma del Palacio de Justicia, Petro se encontraba en prisión por su participación en el grupo. Ha contado que las autoridades lo golpearon y también lo electrocutaron. La espada de Bolívar fue de importancia para la posesión de Gustavo Petro, dado que dicha espada es significativa en la historia del país, no solo por lo que Simón Bolívar, el libertador, representa para Colombia, sino porque era el objeto que simbolizaba para la guerrilla la libertad para elegir, para gobernar, para la democracia y para la equidad.
situación que no se reflejaba en el país, dadas las circunstancias que dieron pie al nacimiento de la guerrilla, unas elecciones enmarcadas por el fraude electoral que solo fulguraban la clase gobernante que encabezaban en el país, abanderados por la corrupción y el favorecimiento de los que tenían el poder económico. A partir del hecho que el simbolismo de ser robada y luego entregada la libertad, eso representa para el presidente Petro que él, como es miembro de ese grupo que primero robó la espada, porque el gobierno personificaba esa situación y luego ese mismo grupo por medio de acuerdo de paz la entregaron. Asimismo, Gustavo Petro, presidente, va a entregar esa libertad por medio de su espada, que simbolizan sus proyectos y la implementación de los mismos, quien por medio de diversas luchas pudo lograr alcanzarse el primer presidente colombiano de izquierda. Para algunos votantes colombianos, su pasado es fuente de preocupación luego de décadas de conflicto armado en el país. Para otros, es una señal de esperanza en uno de los países más desiguales de Latinoamérica. Gustavo Petro es padre de 6 hijos. Nicolás, de su relación con Katia Burgos, Andrés y Andrea, de su relación con Mari Luz Hernán, excombatiente del M-19, Sofía y Antonella, de su relación con su actual esposa Verónica Alcocer, a quien a su vez tiene un hijo de una relación anterior llamado Nicolás, adoptado por Petro en el mes de septiembre del 2022. ¿A dónde quiere llevar el presidente Gustavo Petro a Colombia? A través de su propuesta de gobierno, encontramos un largo mapa para dar vida al camino que ha decidido encaminar a Colombia a través de una serie de propuestas relacionadas con la seguridad y el conflicto, la economía, la educación, salud, derechos humanos, el medio ambiente, la corrupción y la política internacional. Con relación a esta apretada agenda, me surge una duda. ¿Cuántos años necesita el presidente para lograr todo esto? ¿Piensa alcanzar una nueva reelección? Las expectativas en Colombia es alta y quienes votaron por este cambio lo quieren ver de forma rápida. Sin embargo, de la teoría a la práctica hay mucho trecho. ¿Qué significa esto? Que el plan planteado por el presidente se enfrenta a la realidad, a las capacidades y limitaciones de las que está provisto el camino de distancia entre el proyecto y la ejecución del mismo. El mandatario enumeró y expuso los 50 hitos del gobierno del cambio durante estos primeros 100 días de gestión. Agregó que se trabaja para construir con lo que se tiene en presupuesto, que no estaba pensando en función de los nuevos programas y en los pilares de los años por venir. En materia de avances, por ejemplo, sobresalen temas como la retoma de diálogos de paz con ELN, el restablecimiento de las relaciones comerciales con la reapertura de la frontera con Venezuela y el acuerdo con el gremio ganadero para la compra de tierras. Pero, en contraste, siguen generando ruidos asuntos como la economía, marcada por un dólar que fluctúa alrededor de los 5.000 pesos, la incertidumbre en el sector de hidrocarburos, su pelea con los empresarios, así como la utilización de figuras como el enemigo interno, ante la imposibilidad de poner en marcha sus promesas de campaña rápidamente. En particular, el tema que más ha suscitado debates y controversia es el económico. Pues en estos más de 3 meses, el precio del dólar se disparó rompiendo sus topes históricos y la barrera de los 5.000. Pues en estos más de 3 meses, el precio del dólar se disparó rompiendo sus topes históricos y la barrera de los 5.000, sumando a la incertidumbre que se ha generado frente a la explotación y exploración de petróleo, la principal fuente de divisas por exportación de Colombia. Y es que si bien el precio del dólar depende
en gran medida de factores externos, expertos han señalado que podría influir los incidentes y a su vez contradictorios anuncios sobre la detención de la explotación petrolera y gasífera, así como el interés por la rápida desencalada de actividades mineras y extractivas. Al respecto, el presidente Petro ha insistido en que pesan más los factores externos y ha responsabilizado a Estados Unidos. En contrastes, el jefe de Estado ha dejado claro en sus casi 100 días en el poder que tiene una apuesta decidida por avanzar en la búsqueda de la paz. En este sentido, logró aprobar en el Congreso el marco jurídico para su plan de paz total y confirmó que está por retomarse la mesa de diálogos con el ELN. Sin embargo, esta iniciativa no ha estado exenta de críticas, ya que se le abrieron las puertas al cabecilla narcotraficantes, alias Iván Márquez, quien volverá a tener la posibilidad de negociar a pesar de haber abandonado el acuerdo de paz en el 2016. A esto se le suma el rápido restablecimiento de las relaciones con Venezuela a finales de septiembre, una nación con amplias expectativas en manera de comercio y reactivación de la zona fronteriza tras 7 años de cierre, pero que a la fecha no ha garantizado el cierre de los cruces ilegales, más conocido como las trochas. También se destaca el acuerdo firmado con la Federación Colombiana de Ganaderos, FEDEGAN, con la que el gobierno la futura compra y titulación de 68.000 hectáreas de tierra en 19 departamentos de Colombia para entregarles tierras a las asociaciones campesinas. Entre tanto, aunque se destacan avances en materia de educación, ha aumentado su presupuesto de 49 billones en el 2022 a 54.8 billones en el 2023 y asegurando 8.000 millones para connotación de créditos de ICTs. En una materia como la salud, sigue en deuda con la llegada de las vacunas contra la viruela del mono, así como la falta de claridad sobre lo que será el grueso de la reforma a la salud que representa el próximo año. Los miedos. Vale la pena traer a la memoria los temores que avivaba la figura del presidente Petro. Básicamente están relacionados con un país vecino, el de Venezuela, quien ha visto de primera mano el hundimiento de el modelo chavista, en especial desde el 2017. Vio como el discurso maniqueo y simplista del castrochavismo había calado en un electorado que prefería cualquier opción desde que no fuese Petro, porque los ciudadanos no desean que se expropien sus viviendas o empresas o que los violentos tomen el control de la fuerza pública. Además, que el salario mínimo no alcance ni para comprar un pollo. Situación que es el diario vivir de los venezolanos. Sin embargo, sigue en el ambiente la idea de que Petro, por algún motivo, representa una amenaza. La actual oposición hizo advertencia de todo tipo acerca de un viraje comparable al de Venezuela. Petro, en resumidas cuentas, llegó con extremos tanto de quienes lo veían como el líder que representaba el cambio económico, social y político en la sociedad que se acostumbró a la inequidad y a la corrupción, y los que advertían sobre los riesgos a la economía de mercado, a la inversión privada y a las instituciones. Con algo de perspectiva, hoy se puede decir que ninguna de las versiones se ha cumplido y el cambio ha sido mucho más gradual de lo esperado.
incluso con decisiones difícilmente justificables desde el discurso de la izquierda. Eso sí, Colombia no ha asistido al colapso de su sistema político ni económico y no parece manifestarse de ninguna manera. Una refundación constitucional como la que vaticinaba un sector de la derecha. Sin embargo, determinados nombramientos han sido duramente criticados en el seno de la propia izquierda, como es el caso de Concha Baracaldo, cabeza del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, sin ninguna experiencia relevante en la materia e incluso con antecedentes poco prometedores, por decirlo menos, y del mismo modo Irene Vélez, novata en el sector y en la política, se ha convertido en la figura más debatida del gobierno justo cuando está encargada de decisiones neurálgicas. Tiene una tarea de marca mayor: lograr la transición energética para implementar la visión del modelo económico que defendió el presidente desde la campaña, es decir, lograr una de las principales metas del proyecto político del presidente. A esto se le suma la lentitud en varios nombramientos que empiezan a ralentizar los tan anunciados cambios. ¿Qué tan viables es que se logre cumplir con estas propuestas más controvertidas como el tema de la pensión, el petróleo y el gas? Las regiones que tienen explotaciones de gas y petróleo en su mayoría proporcionan regalías y empleos. ¿Cómo quedarían estas personas y el sistema de pensiones no llevaría al país más a una deuda? Quedan estas dudas y muchas otras más que tal vez se van a ir resolviendo en el proceso del cambio. ¿Cómo piensa el presidente Petro hacer que los cambios que quiere establecer permanezcan en el tiempo? Porque algunos cambios que han hecho anteriores presidentes no permanecen. Hasta aquí llegó nuestra historia de hoy. Te agradezco por escuchar, por prestar atención y recuerda suscribirte para estar conectados con Diegesis, historias reales.